Plan de lectura día 2, mes noveno. Hoy comenzamos el libro de Eclesiastés, que se atribuye a Salomón tradicionalmente, y en hebreo recibe el nombre de Kohelet, que significa predicador, alguien que se dirige a una asamblea, orador también podría ser. Y vemos que la fecha de composición tiene que haber sido entre el 970 y el 930 antes de Cristo. Y este libro nos habla de vivir a la luz de la eternidad, con la vista en la eternidad, y se trata de proveer a los creyentes de una forma de pensar, de una teología de vida bíblica, o una cosmovisión, si queremos llamarlo así, y donde resalta el temor y la obediencia a Dios, y el contentamiento y la esperanza, no puesto en esta vida, sino en la vida eterna. Y vemos que este libro es de los llamados libros de sabiduría. Se le ha atribuido un tono más pesimista, y es en realidad porque trata con problemas de la vida, trata con preguntas cotidianas que tienen que ver con temas humanos que involucran nuestra condición, de manera transversal. Personas de todo tiempo, de todo lugar, se pueden identificar plenamente con este libro, a pesar de que fue escrito hace aproximadamente 3000 años. Nosotros podemos ver los mismos problemas que enfrentamos hoy día. Y es entonces una filosofía de vida divinamente inspirada, una filosofía de vida que Dios nos revela en su palabra, y, y se trata entonces de reconocer la vanidad de la vida bajo el sol, la vanidad de la vida sin Dios, es decir, una vida que es transitoria y sin propósito si no se tiene a Dios como Señor de todas las cosas. Y ese mensaje entonces de la transitoriedad de la vida, de la brevedad de la vida y del sin propósito, despropósito de la vida sin Dios, es entonces algo que cruza este libro, eh, desde su primero hasta el último capítulo. Y parte entonces identificándose el orador como hijo de David, rey en Jerusalén, y asume entonces que, es uno de los reyes, es uno de los reyes de la línea de David, de la línea de Judá entonces, y vemos que parte entonces declarando que vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y como dijimos, las ideas claves para esto, para entender a qué se refiere con vanidad entonces, es lo transitorio de esta vida, lo pasajero y el despropósito de poner la esperanza bajo el sol. Ese también es un concepto clave cuando habla de lo que ocurre bajo el sol. Implica entonces lo que está ocurriendo, en este siglo presente, como opuesto a lo que ocurre en el siglo venidero, a donde está la gloria del Señor y la vida reservada para los suyos. Entonces, lo que vemos es que se producen ciclos en esta vida en donde las personas pasan, mueren y siguen produciéndose los mismos ciclos. Y si nosotros vemos esto de esa manera terrenal, vamos a llegar a la conclusión entonces que no hay nada nuevo bajo el sol y que no hay propósito realmente en la vida del hombre. Y vemos entonces que se describe también no solo como vanidad, sino como aflicción de espíritu, y el que añade sabiduría, el que añade conocimiento, termina también experimentando dolor. Y vemos entonces que este hombre, este predicador, no se negó a los placeres de la vida, terrenalmente hablando, y se dedicó a alegrarse, se dedicó a disfrutar entonces de los placeres, no se negó a nada, y placeres de distintas formas. Podemos ver tanto de sensaciones como de amontonar riqueza, amontonar bienes, ser engrandecido y aumentado, dice, más que todos los que fueron antes de él. Capítulo 2 estoy leyendo, versículo 9. Y vemos de todas maneras que él se da cuenta que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz a las tinieblas, y que lamentablemente tanto el sabio como el necio mueren. Y esto nos recuerda mucho, hay como citas o paralelos con el Salmo 49, porque habla de que, tanto los justos o tanto los sabios como los necios mueren, que somos semejantes a las bestias finalmente, y que aquello por lo cual hemos trabajado queda para otro y no sabemos bien para quién queda. Y todo esto, todo ese trabajo,
Finalmente, si lo consideramos en sí mismo, es vanidad y un mal, entonces aflicción de espíritu. Y lo que él considera como bueno entonces es disfrutar del fruto del trabajo mientras podemos en vida también alegrarnos en eso, y eso es parte de la misericordia de Dios para nosotros. Esto no es una llamada a la irresponsabilidad, no es una llamada a al despilfarro, como del tipo del hijo pródigo, sino que a no afanarse con acumular, acumular, sin disfrutar del fruto del trabajo que el Señor nos ha dado. Porque el acumular y acumular finalmente hace que nuestros bienes queden para otros que no han trabajado por ellos. Y eso también, fijémonos, que hay una relación en la Biblia, en la ética bíblica, entre trabajar por algo y disfrutar de eso. El disfrutar de algo sin haber trabajado por eso no es bien visto en la Escritura, a pesar de que hoy día sea algo que está muy presente en filosofías políticas. Y en el capítulo 3 nos habla de que todo tiene su tiempo, todo tiene su hora, es un capítulo muy conocido, un pasaje muy conocido, y vemos entonces que también la sabiduría viene de entender esto, que hay un tiempo para todo. Dios puso la eternidad en nuestros corazones como seres humanos y todo lo hizo hermoso en su tiempo, solo que nosotros no alcanzamos a comprender la obra del Señor por completo. Y vemos que vuelve a repetir la idea de que eh, la, una bendición de Dios es que podamos disfrutar del fruto de nuestro trabajo y lo hagamos en esta vida. También veamos que lo que el Señor ha propuesto hacer, eso hace. Él es soberano y nosotros somos finitos y somos vanos si es que no nos sometemos a Él. Y tanto al justo como al injusto los va a juzgar el Señor. Y acá está la idea entonces del Salmo 49, que ya estoy leyendo el capítulo 3 parte final, que somos semejantes a las bestias, que perecemos. En cuanto al sepulcro, el sepulcro nos iguala incluso a las bestias, no solo entre ricos y pobres, entre justos e injustos, sabios y necios, sino también incluso con las bestias. Por tanto, debemos ver nuestra vida con el sentido correcto, y ese sentido correcto implica necesariamente saber que vamos a morir y que por tanto debemos aprovechar el tiempo que Dios nos ha dado, sabiendo también que hay un tiempo para todo. Luego vemos que el Salmo 46 fue comentado en la primera parte de este plan, en Proverbios 22, del Proverbio 22:15 nos habla de la necesidad, perdón, la necedad que está ligada al corazón del muchacho. La juventud no se caracteriza por ser iluminada en sabiduría. Contrario a lo que muchos opinan hoy día, también se le da mucho énfasis a la juventud, como que los jóvenes traen savia nueva, renovación en las ideas, pero en realidad acá nos está diciendo que la necedad está ligada, está de la mano con el corazón del joven, del muchacho, y por tanto es el muchacho el que debe ser instruido y no ser el instructor. En contrario a lo que nos enseñan también filosofías políticas que nos hablan de que ser joven y no ser revolucionario es hasta una contradicción, y se entiende revolucionario como virtuoso también. Pero vemos que el joven debe aprender, y la vara de la corrección aleja la necedad. Y ahí también vemos nuevamente, tanto como se nos ha dicho antes en Proverbios, que la vara es una de las formas que el Señor ha establecido para que los padres disciplinen a sus hijos y los instruyan en la palabra. Por tanto, quien rechaza esto está rechazando la palabra de Dios por seguir alguna tendencia actual sobre la crianza de los hijos, que equipara sí o sí la vara con la violencia, siendo que la violencia es otra cosa, busca la destrucción. La violencia es pecado, refleja un corazón en tinieblas que quiere destruir al hijo, pero la disciplina, todo lo contrario, refleja un corazón piadoso que quiere que el hijo sea salvo y que sea santo. Y por supuesto la vara no salva, pero es un medio en que la necedad es tratada en el corazón del muchacho, y vemos los efectos de no haberlo hecho en nuestra época presente de manera masiva. Luego, en 2 Corintios 6, vemos cómo el apóstol Pablo se describe como colaborador del Señor, en el sentido de ser su ministro, como había ya aclarado antes,
y Él es un llamado muy potente a no recibir en vano la gracia de Dios. Eso debemos realmente mirarnos al espejo este pasaje y ver si es que nosotros estamos recibiendo como debemos la gracia de Dios, porque podemos estarla recibiendo en vano. Y dice entonces acá que el Señor nos ha socorrido en el día de salvación, en el día aceptable, y ese día siempre es hoy. Debemos entender que nunca es mañana, siempre es ahora y siempre es hoy. Y ese es el llamado que hace la Escritura. Y vemos que después de esto habla de las credenciales como apóstol, con las cuales él se recomienda ante sus hermanos, y vemos que sus credenciales no son autos lujosos, aviones privados, ni mansiones, sino son tribulaciones, son necesidades, angustias, cárceles, azotes. Y esa era su recomendación, su carta de recomendación, su credencial como ministro del nuevo pacto. Y vemos que si Cristo entonces pasó por aflicciones, nosotros no podemos esperar, si Él tomó la corona de espinas, nosotros coronarnos con con una corona de oro, vivir miel sobre hojuelas en esta tierra. Y también sus ministros del nuevo pacto, también pasan por estas tribulaciones. Y así nosotros debemos estar preparados para esto y rogar al Señor que nos ayude a encontrar el contentamiento en Él. Ahora vemos que en todo esto la actitud no es de una resignación lastimera, de una resignación a regañadientes, sino dice siempre gozoso. Y además como pobres, pero enriqueciendo a muchos y sabiendo que lo poseen todo, llenos también del Espíritu Santo, llenos de poder, dice en palabra de verdad, a pesar incluso de la mala fama que puede haberse creado respecto de ellos, siguen por la gloria de Dios y sabiendo que es Él quien debe ser honrado y no los hombres los que deben ser agradados. Por tanto, esto que se presenta acá es un modelo del ministro del nuevo pacto, es un modelo de cómo debe ser quien es un discípulo de Cristo consagrado a Él. Por supuesto, no es algo que solo debe esperarse de quienes predican la palabra como oficio, sino también de todo cristiano que esté dispuesto a esto y por tanto nosotros debemos mirarnos al espejo de esta palabra y analizar nuestros corazones y ver, como dice acá, si nuestro corazón se ha ensanchado en amor o si estamos estrechos en nuestro corazón, como se habla aquí, si somos mezquinos con nuestro amor, con nuestro servicio, con nuestras fuerzas, con nuestros recursos, con nuestra dedicación al Señor, o si somos personas que se están ensanchando continuamente para servir a Dios y a sus hermanos. Roguemos al Señor que ensanche nuestros corazones para que así sea. Señor les bendiga.